Son las 8:14 de la mañana, seguimos conectados, esto es Buenos Días por BPI TV, ya está lista nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectivas con los temas que son noticia. Gaby, buenos días, bienvenida, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Cómo estás, Marjorie? ¿Cómo Tenemos estás? colores alegres, así de Sí, sí, impacto, sí, ¿ah? amarillo radiante. Sí, sí. Bienvenida, Gaby, muchos temas en el tapete, esta relación de Venezuela con China, no sé con qué quieres comenzar. Yo creo que hay que comenzar por ahí, Marjorie, porque este podría ser un punto de inflexión en lo que son las relaciones económicas, si las podemos llamar así, de Venezuela. Recordemos que Estados Unidos ha venido flexibilizando algunas sanciones específicas. Francia pedía que Venezuela volviera al concierto internacional, que era necesaria más energía en el mercado por el tema de Rusia. Sin embargo, todo se ha hecho muy lento. Está efectivamente algunos de los acuerdos con empresas norteamericanas, pero el petróleo llega directamente a Estados Unidos. Veíamos cómo algunos analistas aseguraban que esto ha traído prosperidad específica y localizada en algunos puntos, pero vemos que Nicolás Maduro sigue desesperado porque necesita dinero para las elecciones y en general para seguir entonces oxigenando todo su sistema de represión en Venezuela. Recordemos que los iraníes al final lo que le dan es una asesoría estratégica. Cuba más bien nos extrae todos los dólares que pueda, y Rusia, que en su momento llegó a tener compañías petroleras como Rosneft, ya no están, tienen otros intereses, y China llegó a ser el mayor prestamista de toda la historia de Venezuela, pero como fuimos muy malapagas, como no cumplimos una serie de acuerdos, China poco a poco se fue alejando del régimen de Nicolás Maduro y dejó de prestarle. Han seguido con la relación, obviamente siguen siendo aliados incondicionales por todo ese tema de manejar una ideología comunista, pero ahora finalmente, y si ellos viajan para allá, es que hay algunas puertas abiertas para Venezuela en China. Los dos presidentes se han reunido en varias ocasiones y estaba como congelada esa reunión, esa relación. Ahora va la que sería la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, acompañada también del ministro de Petróleo, pero me llama la atención, el nivel de las reuniones no es el mismo, es decir, no nos reciben a la par, no nos están justamente recibiendo en China los altos funcionarios, sino que es el director para América Latina de la Cancillería China la que recibe. En el caso del BRICS, que es esta nueva organización que tiene a Sudáfrica, India, Brasil, Rusia y China, que sería justamente la contraparte del G7 o de los países occidentales, de las democracias y las economías más pujantes del mundo entero. En ese caso sí recibieron a esta delegación venezolana a través de la presidenta del BRICS, del Banco del BRICS, Dilma Rousseff, porque pareciera que sí le van a prestar dinero a Venezuela. No sabemos cuáles son los términos porque te pones a leer miles de artículos, Marjorie, y siempre es lo mismo. Consolidar las relaciones históricamente, todos son palabras vacías y no ves una concreción específica. Y normalmente cuando dan los detalles de esos acuerdos, no necesariamente lo que se publica en los medios de comunicación es lo que realmente se está firmando. Pareciera que China le estaría lanzando un salvavidas a Nicolás Maduro para rescatar a la industria petrolera. No sabemos exactamente hasta dónde va ese tema. Hay quienes aseguran que China tiene esa deuda millonaria que muchas personas ni siquiera saben determinar cuánto es. Y como se acercan nuevas elecciones y como hay varios actores nuevamente interesados en Venezuela, esa lucha de poder entre Estados Unidos y China podría hacer entonces a Venezuela atractiva. Ellos volverían a entrar para cobrar la deuda, es decir, quizás no se generen mayores ganancias ni para los venezolanos ni para el régimen de Nicolás Maduro, y con la reactivación de la industria, ellos podrían entonces seguir chupándonos todos los recursos de lo que lo debemos y en el futuro. Aquí el tema es
saber exactamente cuáles son las condiciones, porque normalmente lo que ocurre es que vamos a seguir hipotecando el futuro de los venezolanos. ¿Qué tiene hoy en día Venezuela que ofrecer a China? Realmente nada. En algunos casos decían no, que haya envío de petróleo directo, que no hayan intermediarios. Realmente Venezuela tiene tanta producción de petróleo para hacer una infraestructura de transporte y llevar directamente ese petróleo a China, ¿cuánto realmente se le ganaría a esos cargamentos? ¿Es realmente estratégicamente posible para los venezolanos y rentable? Realmente no. Y el tema aquí es que normalmente no se pone el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones en primer lugar, sino justamente la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. Hay que ver de qué se trata y obviamente también se trata de un plan a mucho largo plazo, porque ese BRICS está justamente buscando crear, va a faltar mucho tiempo, crear al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, tratar entonces de ser esa contraparte al dólar para destronar a los sistemas occidentales. Aquí siempre hay que tener en cuenta, hay quienes dicen, no, bueno, es que Estados Unidos ha abusado de muchas naciones, pero Estados Unidos siempre se basa en esos valores fundamentales de la democracia, de la libertad. China, a pesar de que ya casi nadie lo diga, sigue siendo una dictadura férrea y un comunismo muy cerrado dentro del país y a puertas afuera tienen supuestamente empresa privada, pero siempre con la participación del Estado. Si realmente Venezuela quiere seguir en ese camino, habrá que ver si realmente es el mejor camino, porque ellos entonces ponen el ejemplo de Argentina, que Argentina tiene el préstamo del Fondo Monetario Internacional y eso lo destruyó. No, Argentina, señores, no lo destruyó el Fondo Monetario Internacional, que vino a rescatarlo años después de toda la desgracia que ha sido los Kirchner para ese país. En la malversación de fondos, la corrupción, la mala administración destruyó a Argentina, tiene esos niveles de inflación y esa es una de las tantas respuestas, pero para ellos es ese mercado neoliberal que viene a destruir y es el mismo discurso de que supuestamente son las sanciones las únicas causantes de la desgracia en Venezuela. Realmente no es así y hay que ver en qué términos, porque si se casan mucho con China, podría entonces debilitarse la mesa de negociación y acuerdo y Estados Unidos quedarse por fuera. Entonces, ¿realmente a los venezolanos les conviene más estar cerca de Estados Unidos o cerca de China? Es también una pregunta fundamental. Así es, bueno, ya veremos en qué se traducen estas conversaciones entre los gobiernos de Venezuela y China y la reacción del gobierno de los Estados Unidos, como tú lo señalas. Otro punto, otra noticia en desarrollo que también es importante para nuestra comunidad tiene que ver con esta aprobación que hizo la ONU de un presupuesto, Gaby, de 8 millones de dólares para asistencia humanitaria en Venezuela. Cuéntanos cómo será ese proceso de asistencia y de qué manera la gente se puede ver beneficiada con estos recursos. Bien, realmente hay que destacar que ese monto parece mucho para cualquier individuo particular, es ínfimo y realmente no va a tener un impacto real dentro de Venezuela. Estamos hablando de 8 millones de dólares. Recuerda que estuvimos hablando antes de lo que era ese fondo de emergencia que también debía ser administrado por Naciones Unidas de 3.000 millones de dólares. Imagínate, 3.000 versus 8 millones. Es una aprobación que se acaba de hacer, unos 125 millones de dólares para un grupo de países, si no me equivoco, 20 en total. Los que más reciben, por ejemplo, Afganistán, tienen 20 millones. Realmente es una ayuda puntual y específica a Venezuela. Ellos ya informaban a través de las diferentes instancias que asisten a Venezuela que de enero a julio había algún tipo de asistencia y así lo colocan, que más de 1 millón de venezolanos se había beneficiado de una u otra manera de estos programas de ayuda, quizás a través de UNICEF, quizás a través del financiamiento muy específico a algunas de las organizaciones. Normalmente lo que pasa es que esos 8 millones de dólares bajan a través de esas organizaciones no gubernamentales que tienen acuerdos y aquí también hay que destacar
que en muchas ocasiones Naciones Unidas ha querido abrir las puertas, ha querido dar financiamiento directo independientemente de ese otro fondo que se pactó en noviembre del año pasado, y el régimen de Nicolás Maduro siempre quiere ser él el que se robe el show, el protagonista de la ayuda, y Naciones Unidas no funciona así, lo hace a través de las instancias que están estructuradas de esa manera en Latinoamérica, en África o donde presta ayuda. Entonces a veces la ayuda no llega justamente porque el régimen de Nicolás Maduro pone todas las trabas suficientes, a menos de que sea él esto se le traduzca en algún tipo de beneficio político. 8 millones de dólares que seguramente serán distribuidos de aquí a diciembre, seguramente relacionados al tema alimenticio o de salud, ayuda incluso a algunas organizaciones no gubernamentales específicas, pero además es gracioso. Venezuela ahorita está recibiendo 8 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto le debe Venezuela a Naciones Unidas? En todas las cuotas y todo lo que debería pagar como un país integrante de esa organización que justamente estrenó esta semana la Asamblea General de la ONU. 8 millones le acaban de dar. Nosotros debemos 76 millones de dólares a Naciones Unidas y nuevamente, y lo hemos dicho varias veces en este programa, está en peligro el derecho al voto. La tercera semana de septiembre vienen los discursos de los presidentes. No sabemos si Nicolás Maduro va a hacer acto de presencia, no lo ha hecho en los últimos años. Allí vemos la irresponsabilidad y realmente cuánto le interesa a el régimen de Nicolás Maduro, Naciones Unidas, si tiene una deuda tan grande. Cuando comparas las otras naciones que tienen deuda, son deudas que no llegan a los 2 millones de dólares. Nosotros hemos alcanzado los 76 millones de dólares. Cuando debíamos 40 millones de dólares, estuvimos aquí, creo que no votamos ese año, y sin embargo seguimos con las mentiras. Ellos sencillamente dicen que como hay un grupo de sanciones, a ellos no los dejan pagar. Realmente ellos no quieren pagar porque no les da la gana. Ahí hay muchas naciones que también son dictaduras y tienen una cantidad de sanciones, pero las naciones protegen a esas Naciones Unidas que pueden asistir a tu población en un momento dado. Adicionalmente, es paradójico porque Naciones Unidas ha sido una de las instituciones que jamás ha dejado de reconocer a Nicolás Maduro y sin embargo así le pagan con una deuda millonaria y realmente no les importa el funcionamiento de este organismo. Gaby, me permite cambiar el tema y hacer el inciso porque quisiera conocer tu opinión sobre la designación de la venezolana María Carolina Casado para dirigir ahora la estrategia de medios hispanos dentro de las campañas para las presidenciales del presidente Joe Biden. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo creo que los comunicadores venezolanos, latinoamericanos, siempre se tienen que sentir súper orgullosos, particularmente BPI TV y yo como persona, Gabriela Peroso, he compartido de alguna manera ese camino de María Carolina en su trayectoria periodística. Trabajamos juntas en Globovisión, trabajamos juntas en TV Venezuela, una excelente profesional con un gran corazón y con una velocidad mental que te mueres. Y justamente es muy bonito ver ese tipo de nombramientos porque es justamente el talante y la calidad profesional que tenemos los venezolanos. María Carolina, cuando estaba en TV Venezuela, muchas veces estaba en el tema de la campaña, es una apasionada de la política y estaba haciendo los dos trabajos, estaba aquí y allá y con muchas ganas de crecer en este país y sobre todo, no solamente por tener un trabajo y ya, sino justamente creer en construir buena política en el país. Y eso es maravilloso. Venimos de un país en donde es muy poco lo que se puede hacer con una política libre y justamente ella lo pudo hacer en la campaña de Hillary Clinton. Luego Hillary Clinton perdió, vino el gobierno de Donald Trump, ella se dedicó a otras actividades, estuvo con Donna Shalala, quien fue congresista por Florida, por el Partido Demócrata, también hizo varias asesorías en otras campañas políticas y nuevamente cuando vino la campaña de Joe Biden, nuevamente volvió y justamente porque demostraron ser personas excepcionales, tanto ella como Luisiana Pérez en la Casa Blanca, ella es justamente también la directora de medios hispanos de la Casa Blanca, justamente ellas después fueron escogidas como dos figuras fundamentales, porque una
iba a la Casa Blanca, Luisana, y María Carolina era la directora de medios hispanos de todo el Partido Demócrata a nivel nacional. Y justamente por haber hecho ese papel de la mejor manera durante los 2 últimos años, le dan entonces ahora este puesto dentro de la campaña, la hace mudarse a Delaware, tiene que dejar Miami, se muda con su hijo y con su esposo para allá, y obviamente va a marcar una diferencia, y adicionalmente también vemos la fortaleza de esos hispanos en el voto estadounidense, lo crucial que puede ser entonces nuestra elección, así que hay que informarse, saber realmente por quién queremos votar para que se cumpla, porque aquí en Estados Unidos hay democracia y justamente lo que creemos se cumple, se materializa a través de un gobierno. Así que le deseamos el mejor de los éxitos a María Carolina por esta nueva posición, y bueno, sé que va a dejar el nombre de Venezuela bien en alto, y creo que vas a tener tú una exclusiva que prefiero que la digas tú. Nos sentimos orgullosos, como bien lo dices, por este éxito, este gran logro, porque es una voz para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Imagínate en una carrera que ha hecho aquí en menos de 10 años, porque ella llegó en el 2014 y ha tenido esta gran oportunidad de ubicarse y asesorar. Y uno dice, bueno, cuando se es migrante y has pasado por todo este proceso, qué bueno es tener como una compatriota que esté allí haciendo valer o mostrando de alguna manera lo que significa la vida y todo lo que tiene que pasar el migrante para llegar aquí a este país y aportar un granito de arena. Pero tienes una exclusiva tú, la vas a tener mañana para que la gente no se lo pierda. Me dicen que vas a tener la entrevista a las Ah, 8 bueno, de la mañana. Me dijeron que lo podíamos decir, ve. No tenías permiso tú, claro, pero claro, poder. gracias, gracias por compartir con la audiencia de antemano esta exclusiva que vamos a tener. Para mí va Que a ser un mañana estés placer ahí. poder compartir con ella todo lo que significa su experiencia, todo este logro para poder llegar a donde ha llegado. Bien merecido se lo tiene, así que nosotros estaremos compartiendo con ustedes esta exclusiva. Por otro lado, no me quiero despedir, Gaby, sin que nos comentes cómo va a ser las actividades que se han planificado aquí en la ciudad de Miami para celebrar y conmemorar los devotos de la Virgencita del Valle. ¿Cómo va a ser esa actividad? Ay, sí. Yo adoro esa actividad que hacen aquí. Nosotros tenemos una agrupación que se llama Márgaros en Miami, y esos Márgaros en Miami sembraron la semilla a través de Patricia Morales y una gente maravillosa, de hacer esa tradición de hacer la misa en Doral, en Nuestra Señora de Guadalupe, ahí muy cerca de Ikea y del Dolphin, por ahí buscan Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a tener la misa el día sábado, tengo que verificar la hora, pero lo vamos a tener en todas las redes sociales de BPI TV, y adicionalmente a la misa va a haber también un compartir con comida tradicional venezolana, así que no se pueden perder este encuentro. Es hermosa esa misa, yo cada vez que voy lloro, me emociono, me reencuentro, así que tienen que, si nunca han ido, vayan, y yo sé que si han ido, van a ir, y además hoy cayó sábado la celebración, bueno, es el 8 normalmente, aquí lo vamos a hacer el 9 de septiembre, fue el día que fijamos, pero quizás va a ser un poco más relajado, porque a veces cuando es día de semana, a las 6 de la tarde salimos del trabajo corriendo, así que creo que hay que encontrarse allí, y no solamente van a ir los margariteños, obviamente venezolanos de todas partes, incluso conozco gente que viene de Las Vegas, de Nueva York, de Washington, que se organizan para estar justamente este fin de semana de la Virgen del Valle, así que lo vamos a celebrar aquí en Miami, y a través de BPI TV van a poder ver también la celebración en el oriente del país el día de mañana, el viernes, en la isla de Margarita y en otras regiones donde honramos a nuestra amada Virgen del Valle. No me quiero despedir, Gaby, discúlpame Sí, porque estoy abusando de tu tiempo, sin que nos no. brindes tu percepción de cómo van las elecciones o la preparación para las primarias de la oposición. Ya estamos a punto de que se realice el próximo 22 de octubre. Tu visión de cómo ves los hechos que se han suscitado hasta ahora. Bueno, ya hemos visto a un outsider que era justamente lo que decíamos. Hemos visto que ahora otra vez el Conde del Guácharo se lanza porque sí, porque esto va a ocurrir mucho. Obviamente, creo que la posición de María Carolina Machado de decir, a mí no me van a poner a nadie a dedo, va a escoger la gente, es fundamental. A mí me preocupa esa alianza que termine siendo un pacto
entre Manuel Rosales y Enrique Capriles Radosky. Hay que ver qué se traen entre manos. Yo creo que los venezolanos, así sean pocos, muchos, la mitad, lo que sea, tienen que opinar de quién debe ser ese candidato a las primarias y eso se tiene que respetar. Lamentablemente va a pasar que van a ocurrir las primarias y van a venir otros candidatos justamente para dividir el voto de la oposición. Nicolás Maduro se va a jugar todas las cartas para sabotear eso. Si no le convienen las primarias, tengan la seguridad que las va a suspender o que va a sabotear ese día en puntos estratégicos y fundamentales. Así que hay que estar muy atentos. El tema operativo no se ha resuelto todo lo que se tenía que resolver, pero están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que ocurra. Así que hay que esperar y bueno, sí, como tú decías, estamos ya a la vuelta de la esquina, ya prácticamente queda menos de un mes. Gaby, gracias por llevarnos por todo este recorrido informativo. La invitación para las personas que quieran asistir a esta misa en conmemoración a la Virgen del Valle para este sábado, ¿correcto? Sí, para este sábado, y ya te voy a dar la hora exacta, aquí la tengo, el sábado 9 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. La ponen ahí, Nuestra Señora de Guadalupe, Doral o Miami, y ahí están, lleguen temprano porque se quedan sin estacionamiento, es mejor que se queden ahí, seguramente se van a encontrar con alguien que tiene mucho tiempo sin haberlos visto, porque sabemos cómo es Miami, que normalmente no nos vemos, y luego va a haber entonces un compartir luego de la misa, me imagino que a partir de las 2:30 de la tarde. Es espectacular, van a ver, hay una réplica exacta de la Virgen que está en la isla de Margarita que lograron hacer a través de un artista venezolano y que está aquí. Van a ver cantos, van a ver solistas, agrupaciones, realmente va a ser muy hermosa esta celebración, así que tienen que asistir. Qué bonito, vale la pena ir. Además que ese reencuentro, como tú dices, cuando uno se conecta con todos los venezolanos y ve toda esa actividad, la programación, tan sentido, tan bonito, yo siempre salgo llorando. Sí, yo también lloro, lo reconozco, Un besito, pero Gaby. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz fin de semana para ti. feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando el día de hoy sobre todos estos temas que son noticia y que tienen que ver con nuestra comunidad, como lo hace cada jueves en este segmento Perspectivas con Gabriela Peroso. A esta hora hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Más adelante nuestra compañera Indira Leal nos presentará qué hacer durante este fin de semana en la ciudad de Miami. Esto será en breve.